Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. Alice es una mujer normal, multifacética, ¿verdad? Con muchos roles, es esposa, madre, hija, profesional, con un carácter bastante fuerte, creativa, muy racional, que le gusta terminar lo que empieza y trabajar duro para lograr las metas. Pues cuando uno sale del colegio, o tal vez en la época en que salí del colegio, había poca información en internet, o sea, no existía lo del internet, entonces uno toma decisiones en base a lo que uno sabe y conoce. Y parte de lo que a mí me gustaba era dibujar, pintar, tenía habilidades artísticas, musicales, espaciales. Y mi papá es ingeniero, entonces me gustó parte del campo de mi papá, pero quería algo donde pudiera aplicar un poquito más estas habilidades y pues decidí estudiar arquitectura por eso. Primero siempre los catedráticos que le dieron clases a uno, ¿verdad? Entonces hablo de arquitectos de Guatemala que han sido importantes en el proceso de construcción. Hablo de 6 arquitectos, el arquitecto Giseman, el arquitecto Orbo. Luego están los arquitectos con los que he trabajado, que pues han formado un poquito la carrera. Y luego los arquitectos que tienen a nivel internacional renombre, que han hecho proyectos y uno los estudia y mira lo que han hecho, las razones por las que los hacen, y entonces empieza uno a seguirle los pasos, ¿verdad? Por ejemplo está Ayaan Pei o Zaha Hadid. El proceso creativo es bastante racional. No empiezo de la nada, sino para mí yo tengo que tener todas las variables que pueden influir en el proyecto. Por ejemplo, el entorno, el terreno, el entorno donde va a estar, la tipología arquitectónica a la que va a responder, por ejemplo, a qué propósito va a servir este edificio, el listado de requerimientos, y tener claro cómo son las relaciones de espacios para poder entender cómo funciona y luego que el proyecto pueda ser viable. Y entonces empiezo ya el proceso creativo de buscar la fuente de inspiración que pueda servir a este edificio, y en base a eso empiezo ya a diseñar en planta y en elevación y en volumen el concepto del edificio. El resultado para mí tiene que ser un edificio que pues sea útil, bello, sólido, y que pueda cumplir con las normas y leyes que se establecen y que sea de utilidad para las personas, ¿verdad? Bueno, cuando uno sale egresa de la universidad es bastante teórico el conocimiento que uno tiene. La práctica, pues hasta que uno empieza a trabajarla, empieza a adquirirla. Entonces, obviamente dentro de mi carrera los primeros proyectos fueron proyectos pequeños, alguna casa o alguna remodelación. Luego tuve la oportunidad de trabajar en esta empresa donde fui asistente del arquitecto, y ahí tuve la oportunidad de ampliar esto y ver desde el proceso de diseño, el desarrollo de planos, y luego ver las obras un poco durante el proceso de construcción y ya terminadas. Entonces me abrió la mente en el sentido de que necesito tener todos los conocimientos. No soy experta, pero sí puedo saber dónde buscarlos y cómo resolver ciertos temas para poder llegar hasta el final, que es la construcción. Casa de Dios es mi iglesia. De hecho, Casa de Dios nació en la sala de una casa donde 3 familias se reunieron. Una de las familias era la mía. Y desde entonces pues he sido parte de Casa de Dios y de su historia. Participé en el primer diseño de la iglesia de San José Pinula. Y luego el pastor Cash me llama para que participe en y que sea la encargada. Al principio sí me da un poco de miedo, duda si iba a ser posible que yo lo hiciera o no, pero aprendí algo con él. Y él me dijo que las oportunidades no se pierden, sino que alguien más las toma. Entonces que la oportunidad estaba y que estaba en mí tomarla, entonces pues la tomé. Y pues eso fue en el 2006. Trabajamos ya pues bastante tiempo en el diseño. El diseño nos tomó más o menos como un año para poder entregar planos para la municipalidad, que es la edición permisos,
Y luego, pues ya que teníamos la licencia, yo seguí diseñando mientras estaba construyendo, porque normalmente va de lo general a lo particular, ¿verdad? Entonces, el proceso de construcción duró más o menos 5 años, desde el 2008, y pues se siguió diseñando a detalle cada cosita hasta que se terminó. Se definió que iba a ser un auditorium para 12,000 personas, y me tuve que hacer tuve que entrevistar a todas las personas que trabajaban en la iglesia para sacar ese listado de requerimientos y saber qué se necesitaba dentro del edificio, porque no hay referencias de edificios que estén diseñados para iglesias. Conocimos muchas edificaciones y proyectos similares, no solo iglesias, sino también arenas, estadios, teatros, para poder tener proyectos que nos sirvieran de referencia y de inspiración. Y luego, ya teniendo todo eso, pues empezó el proceso de diseño, y la inspiración está basada en la figura del Espíritu Santo cuando desciende como paloma sobre Jesús. Entonces, cuando uno ve el proyecto en planta, se asemeja a una paloma descendiendo, y ese concepto lo agarré como para darle unidad a todo el proyecto. Lo vemos reflejado en las fachadas, en los paneles blancos de las fachadas. Es como una abstracción del plumaje de las alas cubriendo la congregación. En los interiores, en el pasillo, lo vemos en el piso y en el cielo con unas franjas blancas, y adentro del auditorium con unos paneles acústicos que tienen unas alas en las paredes laterales, ¿verdad? Entonces, ese concepto, creo que es importante tener un concepto fuerte y que una todo el proyecto. Normalmente uno trata de esconder el concreto y la estructura que está abajo y con forros de madera o algo. Nosotros quisimos dejarlo visto y hacer elementos de concreto, porque para nosotros ese concreto era como la solidez de la institución. Y el vidrio que tenemos, que es tanto en exteriores o como en interiores, habla de la transparencia de la institución. Entonces tratamos de buscarle una razón para las decisiones que tomamos. Un buen ciudadano es la persona que ama y trabaja por su país, en este caso pues Guatemala, que respeta las autoridades y las leyes y que se esfuerza por hacer de su entorno un mejor lugar.